Hola, bienvenido al mágico mundo de Fred Cuentacuentos. El día de hoy vamos a continuar con El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas. Y sin demoras, comencemos. Capítulo 6. El sustituto del procurador del rey. En la calle del Grand Cours, lindando con la fuente de las Medusas, en una de esas antiguas casas de arquitectura aristocrática, edificadas por Cugat, se celebraba también en el mismo día y en la misma hora un banquete de bodas, con la diferencia de que en lugar de ser los personajes y anfitriones gente del pueblo, marineros y soldados, pertenecían a la más alta sociedad de Marsella. Tratábase de antiguos magistrados que habían dimitido de sus empleos en tiempo del usurpador, antiguos oficiales desertores de sus filas para pasárselas del ejército de Conde, y jóvenes de ilustre alcurnia, todavía poco elevados a pesar de lo que habían sufrido ya por el odio hacia aquel a quien 5 años de destierro debían convertir en un mártir y 15 de restauración en un dios. Se hallaban sentados en la mesa y la conversación chispeaba a impulsos de todas las pasiones de la época, pasiones tanto más terribles y encarnizadas en el mediodía de Francia, cuanto que al cabo de 500 años los odios religiosos venían a añadirse a los odios políticos. El emperador, rey de la isla de Elba, que después de haber sido soberano en una parte del mundo, reinaba sobre una población de 5 a 6 mil almas y después de haber oído gritar «¡Viva Napoleón!» por 120 millones de vasallos en 10 lenguas diferentes, era tratado allí como un hombre perdido sin remedio para Francia y para el trono. Los magistrados anatematizaban sus errores políticos, los militares murmuraban de Moscú y de Leipzig, las mujeres de su divorcio de Josefina, y no parecía sino que aquel mundo alegre y triunfante, no por la caída del hombre sino por la derrota del príncipe, creyese que la vida comenzaba de nuevo para él que despertaba de un sueño penoso. Un anciano condecorado con la cruz de Saint-Louis se levantó brindando por la salud del rey Luis XVIII. Era el marqués de Saint-Méran, con este brindis que recordaba a la vez al desterrado de Harwell, y al rey pacificador de Francia se aumentó el barullo, los vasos chocaron unos con otros, las mujeres se quitaron las flores de la cabeza y las esparcieron sobre el mantel. Momento fue este en verdad de entusiasmo casi poético. «¿Ya confesarían de plano si estuviese aquí?», dijo la marquesa de Saint-Méran, mujer de mirada dura, labios delgados y continente aristocrático, mujer aún a la moda, a pesar de sus 50 años, ya confesarían de plano todos esos revolucionarios que nos han secuestrado, a quienes dejamos a nuestra vez conspirar tranquilamente en nuestros castillos, antiguos comprados por un pedazo de pan en tiempo del terror. Ya confesarían que el verdadero desinterés estaba en nuestra parte, puesto que nosotros nos uníamos a la agonizante monarquía, mientras ellos, por el contrario, saludaban al sol que nacía y labraban sus fortunas, mientras que nosotros perdíamos la nuestra. Confesarían que nuestro soberano era verdaderamente Luis, el muy amado, mientras que su usurpador no fue nunca más que Napoleón el maldito. ¿No es verdad, Villefort? «¿Qué decís, señora marquesa?», respondió aquel a quien se dirigía esta pregunta. «Perdonadme, no atendí a la conversación». «Dejad a esos jóvenes, marquesa», replicó el viejo que había brindado. «Van a casarse y naturalmente tendrán que hablar de otra cosa que no de política». «Dispensadme, mamá», dijo una preciosa joven de cabellos rubios y ojos azules. «Os devuelvo al señor de Villefort, al que entretuvo un instante. Señor de Villefort, mamá os preguntaba». «Estoy pronto a responder a la señora marquesa si se digna repetir su pregunta que antes no oí». «Estáis dispensada, René», dijo la marquesa con una sonrisa de ternura que rara vez brillaba en su rostro áspero y seco. Sin embargo, el corazón de la mujer es de tal naturaleza que, aunque árido y endurecido por las exigencias sociales, siempre guarda un rincón fértil y amable, el que Dios ha consagrado al amor de madre. «Estáis perdonada. Ahora oíd, Belfort. Dije que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestro desinterés». «Oh, señora, por lo menos tienen algo que reemplace eso, el fanatismo. Napoleón es el Mahoma de Occidente, es para todos esos hombres vulgares, aunque ambiciosos como nunca los hubo, no solo un legislador, sino un tipo, el tipo de la igualdad». «¿De la igualdad?», exclamó la marquesa. «Napoleón tipo de la igualdad. ¿Y entonces qué es el señor de Robespierre?».
Creo que le quitáis de su lugar para colocar en él al corso, Bazzavale, o con su usurpación. No, señora, repuso Villefort. Dejo a cada cual en su puesto. A Robespierre en la plaza de Luis XV, sobre el cadalso, a Napoleón en la plaza de Vendôme, sobre su columna, con la diferencia de que el uno ha creado la igualdad que abate, el otro la igualdad que eleva. El uno ha puesto a los reyes al nivel de la guillotina, el otro ha elevado al pueblo al nivel del trono. Pero eso no impide, añadió Villefort riendo, que los dos sean unos infames revolucionarios y que el 9 de Termidor y el 4 de abril de 1814 sean 2 días felices para Francia y dignos de ser igualmente celebrados por los amigos del orden y de la monarquía. Pero esto explica también cómo, aunque caído para no levantarse jamás, Napoleón ha conservado a sus adeptos. ¿Qué queréis, marquesa? Cromwell, que no fue ni la mitad de lo que Napoleón, tuvo también los suyos. Sabéis, Villefort, que lo que estáis diciendo presenta un matiz algo revolucionario, pero os perdono. ¿Le es imposible un hijo de Girondino no conservar cierto apego al terror? Villefort, sonrojándose, repuso. Es cierto que mi padre era girondino, señora, es verdad, pero mi padre no votó la muerte del rey. Estuvo proscrito por ese mismo terror que os proscribía, y poco le faltó para perder la cabeza en el mismo cadalso en el que la perdió vuestro padre. Sí, dijo la marquesa sin alterarse por este horrible recuerdo, con la diferencia que hubieran alcanzado un mismo fin por diferentes medios, como lo demuestra el que toda mi familia haya permanecido siempre unida a los príncipes desterrados, mientras que vuestro padre ha tenido a bien unirse al nuevo gobierno, y tras haber sido girondino, el conde Noirtier se haya hecho senador. Mamá, mamá, balbució René, bien sabéis que hemos convenido en no renovar tristes recuerdos. Señora, respondió Villefort, uno mis ruegos con los de la señora de Saint-Méran para que olvidéis lo pasado. ¿A qué echarnos unos a otros en cara a cosas que el mismo Dios no puede impedir? Porque Dios puede cambiar el porvenir, mas no el pasado. Lo que nosotros los hombres podemos solamente es cubrirlo con un velo. Pues bien, yo me he separado no solamente de la opinión, sino del nombre de mi padre. Mi padre ha sido o es aún bonapartista y se llama Noirtier. Yo soy realista y me llamo de Villefort. Dejad que en el caduco trono se seque un resto de savia revolucionaria, y no miréis, señora, sin el retoño que se separa de este mismo tronco sin poder y acaso diga, sin querer separarse enteramente. Muy bien, Villefort, dijo el marqués, muy bien, buena respuesta. Yo suplico continuamente a la marquesa que olvide lo pasado sin poder conseguirlo. Veremos si vos sois más afortunado. Sí, está bien, respondió la marquesa. Olvidemos lo pasado. No deseo otra cosa más, por lo menos, que Villefort sea inflexible en adelante. No os olvidéis que hemos respondido de vos a su majestad, que su majestad ha tenido a bien olvidarlo todo de la misma manera que yo lo hago accediendo a vuestra súplica, que si cayese en vuestras manos un conspirador, cuenta con lo que hacéis, porque habéis de daros cuenta de que se os vigila muy particularmente por pertenecer a una familia que puede estar relacionada con los conspiradores. Ay, señora, dijo Villefort, mi profesión y sobre todo los tiempos en que vivimos me obligan a ser muy severo. Pues bien lo seré. He tenido que sostener algunas acusaciones políticas y estoy, ya como quien dice, probado. Por desgracia, todavía no hemos concluido. Pues ¿cómo? Dijo la marquesa. Tengo temores casi ciertos. Napoleón en la isla de Elba no está muy lejos de Francia. Su presencia, casi a vista de nuestra costa, sostiene la esperanza de sus partidarios. Marsella está llena de oficiales sin colocación que disputan todos los días con los realistas, de lo cual resultan duelos entre personas de clase elevada, asesinatos entre el vulgo. A propósito, dijo el conde de Salvieux, antiguo amigo del señor de Saint-Méran y chambelán del conde de Artois, ¿ignoráis que la Santa Alianza desaloja a Napoleón de donde está? Sí, cuando salimos de París no se hablaba de otra cosa, respondió el señor de Saint-Méran. ¿Y a dónde lo envían? A Saint-Hélène. ¿A Saint-Hélène? ¿Y eso qué es? Preguntó la marquesa. Una isla situada a 2000 leguas de aquí, más allá del Ecuador, respondió el conde. Gran locura. Era en verdad como dice Villefort dejar a semejante hombre entre Córcega, donde ha nacido, entre Nápoles, donde aún reina su cuñado, y enfrente de Italia, de la que iba a formar un reino para su hijo. Por desgracia, dijo Villefort, los tratados de 1814 impiden que se toque ni un pelo de la ropa de Napoleón. Pues se faltará sus tratados, repuso el señor de Salvieux. ¿Tuvo él tantos escrúpulos en fusilar al desgraciado duque de Enghien? Sí, añadió la marquesa.
Está convenido. La Santa Alianza libera a Europa de Napoleón y Villefort libera a Marsella de sus partidarios. O el rey reina o no reina. Si reina, su gobierno debe ser fuerte y sus agentes inflexibles. Único medio de impedir el mal. Desgraciadamente, señora, dijo Villefort sonriendo, un sustituto del procurador del rey acude siempre cuando el mal está hecho. Entonces su deber es repararlo. También pudiera yo deciros, señora, que a él no le toca repararlo, aunque sí vengarlo. Oh, señor de Villefort, dijo una hermosa joven, hija del condés de Salvieux y amiga de la señorita de Saint-Méran, procurad que se vea alguna causa de esas mientras residimos en Marsella. Nunca he asistido a un tribunal y me han dicho que es cosa curiosa. Oh, sí, muy curiosa en efecto, señorita, respondió el sustituto, porque en lugar de una tragedia fingida, lo que allí se representa es un verdadero drama. En lugar de los dolores aparentes son dolores reales. El hombre que se presenta allí, en lugar de volver cuando se corre el telón, a entrar tranquilamente en su casa, a cenar con su familia, a acostarse y conciliar pronto el sueño para volver a sus tareas el día siguiente, entra a una prisión donde le espera tal vez el verdugo. Bien veis que para las personas nerviosas que desean emociones fuertes no hay otro espectáculo mejor que ese. Descuidad, señorita, si se presentase la ocasión, ya os avisaré. Nos hace temblar y se ríe, dijo René palideciendo. ¿Qué queréis? Replicó Villefort. Esto es como si dijéramos un desafío. Por mi parte he pedido ya 5 o 6 veces la pena de muerte contra acusados por delitos políticos. ¿Quién sabe cuántos puñales se afilan a esta hora o están ya afilados contra mí? «Oh, Dios mío», dijo René, cada vez más espantada. «¿Habláis en serio, señor de Villefort?» «Lo más serio posible», replicó el joven magistrado sonriéndose. «Y con los procesos que desea esta señorita para satisfacer su curiosidad, y yo también deseo para satisfacer mi ambición, la situación no hará sino agravarse. ¿Pensáis que esos veteranos de Napoleón que no vacilaban en acometer ciegamente al enemigo, en quemar cartuchos o en cargar a la bayoneta, vacilarán en matar a un hombre que tiene por enemigo personal, cuando no vacilaron en matar a un ruso, a un austriaco o a un húngaro a quien nunca habían visto? Además, todo es necesario, porque a no ser así no cumpliríamos con nuestro deber. Yo mismo cuando veo brillar de rabia los ojos de un acusado, me animo, me exalto. Entonces ya no es un proceso, es un combate. Lucho con él y el combate acaba como todos los combates, en una victoria o en una derrota. A esto se le llama acusar. Esos son los resultados de la elocuencia. Un acusado que se sonriera después de mi réplica me haría creer que hablé mal, que lo que dije era pálido, flojo, insuficiente. Figuraos en cambio qué sensación de orgullo experimentará un procurador del rey cuando, convencido de la culpabilidad del acusado, le ve inclinarse bajo el peso de las pruebas y bajo los rayos de su elocuencia. La cabeza que se inclina caerá inevitablemente. René profirió una exclamación. «Eso es saber hablar», dijo uno de los invitados. «Ese es el hombre que necesitamos en estos tiempos», añadió otro. «Cuando estuvisteis inspiradísimo, querido Villefort», indicó un tercero. «Fue cuando esa última causa, ¿no recordáis? La de aquel hombre que asesinó a su padre. En realidad primero lo matasteis vos que el verdugo». «Oh, para los parricidas no debe haber perdón», dijo René. «Para esos crímenes no hay suplicio bastante grande, más para los desgraciados reos políticos». «Para los reos políticos mucho menos aún, René», exclamó la marquesa, «porque el rey es el padre de la nación, y querer destronar o matar al rey es querer matar al padre de 32 millones de almas. También admito eso, señor Villefort», repuso René, «si me prometéis ser indulgente con aquellos que os recomiende yo». «Descuidad», dijo Villefort con una sonrisa muy tierna, «sentenciaremos juntos». «Hija mía», dijo la marquesa, «atended vos a vuestras fruslerías caseras y dejad a vuestro futuro esposo cumplir con su deber. Hoy las armas han cedido su puesto a la toga, como dice cierta frase latina. Sedant arma toga», añadió Villefort inclinándose. «No me atreví a hablar en latín», prosiguió la marquesa. «Me parece que estaría más contenta si fueseis médico», replicó René. «El ángel exterminador, aunque ángel me asusta mucho». «Qué buena sois», murmuró Villefort con una mirada amorosa. «Hija mía», añadió el marqués, «el señor Villefort será médico moral y político de este departamento. El cargo no puede ser más honroso. Y así hará olvidar al que ejerció su padre», añadió la incorregible marquesa. «Señora», repuso Villefort con triste sonrisa, «ya he tenido el honor de deciros que mi padre abjuró los errores de su vida pasada, que se ha hecho partidario acérrimo de la religión y del orden realista, y acaso mejor realista que yo, pues lo es por arrepentimiento y yo lo soy por pasión».
Dicha esa frase, para juzgar Villefort el efecto que producía, miró alternativamente a todos lados como hubiera mirado a la audiencia de su auditorio tras una frase por el estilo. Exactamente, querido Villefort, repuso el conde de Salvieux. Eso mismo decía yo anteayer en las Tuileries al ministro, que se admiraba de este enlace singular entre el hijo de un girondino y la hija de un oficial del ejército del conde. Mis razones le convencieron. Luis XVIII profesa también el sistema de fusión, y como nos estuviese escuchando sin nosotros saberlo, salió de repente y dijo Villefort: reparad que no pronuncio el apellido Noirtier, sino que recalco el de Villefort. Villefort hará fortuna. Además de pertenecer en cuerpo y alma a mi partido, tiene experiencia y talento. Pláceme que el marqués y la marquesa de Saint-Méran le concedan la mano de su hija, y yo mismo se le aconsejaría de no habérmelo ellos consultado y pedido mi autorización. «Eso dijo el rey», exclamó Villefort lleno de gozo. Textualmente, y si el marqués es franco os lo confirmará. Una escena semejante le ocurrió con su majestad cuando le habló de esta boda hace 6 meses. «Es verdad», añadió el marqués, «todo el mundo le deberá a ese gran monarca. ¿Qué no haría yo por su servicio?» «Así me gusta», añadió la marquesa. «Vengan ahora, conspiradores, y ya verán». «Yo, madre mía», dijo al punto René, «ruego a Dios que no se escuche y que solamente depare al señor Villefort rateros asesinos». «Es como si para un médico deseara calenturas, jaquecas, sarampiones, enfermedades o cualquier otra afección leve de la epidermis», repuso Villefort sonriendo. «Si deseáis que ascienda pronto a procurador del rey, pedid por el contrario esos males agudos cuya curación honra». En aquel momento, como si hubiese la casualidad esperado el deseo de Villefort para satisfacerlo, un criado entró a decirle algunas palabras al oído. Inmediatamente se levantó de la mesa al sustituto excusándose, y regresó poco después lleno de alegría. René le contemplaba amorosa, porque en aquel momento Villefort, con sus ojos azules, su pálida tez y sus patillas negras, estaba en verdad apuesto y elegante. La joven parecía pendiente de sus labios como en espera de que explicase aquella momentánea desaparición. «A propósito, señorita», dijo al fin Villefort, «¿no queréis tener por marido un médico? Pues sabed que tengo siquiera con los discípulos de Esculapio, frase de la usanza de 1815, una semejanza, y es que jamás puedo disponer de mi persona, y que hasta de vuestro lado me arrancan en el mismo banquete de bodas». «¿Y para qué?», le preguntó la joven un tanto inquieta. «Ay, para un enfermo, pero si no me engaño, está in extremis. La enfermedad es tan grave que quizás termine en el cadalso». «Dios mío», exclamó René palideciendo. «¿De veras?», dijeron a coro todos los presentes. «Según parece, se acaba de descubrir un complot bonapartista». «¿Será posible?», exclamó la marquesa. «He aquí lo que dice la delación», y leyó Villefort en voz alta. «Un enemigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmond Dantès, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su delito prendiéndole, porque la carta se hallará en su persona o en casa de su padre o en su camarote o a bordo del faraón». «Pero en esta carta», dijo René, «además de ser un anónimo, no se dirige a vos, sino al procurador del rey». «Sí, pero con la ausencia del procurador, el secretario que abre sus cartas abrió esta, mandóme a buscar y como no me encontrasen dispuso inmediatamente el arresto del culpable». «¿De modo que está preso el culpable?», preguntó la marquesa. «Decid mejor el acusado», repuso René. «Sí, señora, y conforme a lo que hace unos instantes tuve el honor de deciros, si damos con la carta consabida, el enfermo no tiene cura». «¿Y dónde está ese desdichado?», le preguntó René. «En mi casa». «Pues corred, amigo mío», dijo el marqués, «no descuidéis por nuestra causa el servicio de su majestad». «Oh, Villefort», balbuceó René juntando las manos, «indulgencia, hoy es el día de nuestra boda». Villefort dio una vuelta a la mesa y apoyándose en el respaldo de la silla de la joven le dijo: «Por no disgustaros, haré cuanto me sea posible, querida René, pero si no mienten las señas, si es cierta la acusación, me veré obligado a cortar esa mala hierba bonapartista». Estremecióse René al oír la palabra cortar, porque la hierba en cuestión tenía una cabeza sobre los hombros. «Bah», dijo la marquesa, «no os preocupéis por esa niña, Villefort, ya se irá acostumbrando». Diciendo esto, presentó al sustituto una mano descarnada que él besó, aunque con los ojos clavados en René, como si le dijese: «Vuestra mano es la que beso, o la que quisiera besar ahora». «Mal agüero», murmuró René. «¿Qué bobadas son esas?», le contestó su madre. «¿Qué tiene que ver la salud del Estado con vuestro sentimentalismo ni con vuestras manías?».
«Oh, madre mía», murmuró René. «Disculpad a esa mala realista señora marquesa», dijo Villefort. «Yo en cambio os prometo cumplir mis obligaciones de sustituto de procurador del rey a conciencia, es decir, con atroz severidad». Pero al decir estas palabras, las miradas que Hurtadillas dirigía a su novia decíanle a ésta: «Tranquilizaos, René, por vuestro amor seré indulgente». René pagóle estas miradas con una tan dulce sonrisa que Villefort salió de la estancia lleno de alborozo. Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides suscribirte a mi canal si esta historia te ha gustado y activa la campanita de notificaciones porque es la única forma que tengo de avisarte cuando se vayan montando los siguientes capítulos. Y no te olvides, déjame un comentario, aunque sea el emoticón de un barquito, para así ayudar a que el canal siga creciendo. Un abrazo de tu amigo, Fred Cuentacuentos, nos estamos escuchando próximamente.